Albañiles encontraron un cráneo maldito. Comparto esta experiencia tan aterradora que sucedió dentro de mi círculo de trabajo. Para ello les daré el contexto. Pues si bien yo recién acabo de cumplir los 17 años, cuando mi papá por necesidades en la casa me sacó de la escuela para que me pusiera a trabajar con él. Yo no quería, porque mi papá había sido albañil toda su vida, y pese a que no le iba mal en las ganancias, él se gastaba casi todo el dinero en cervezas y apuestas. Yo sabía que al dejar la escuela me condenaría a llevar una vida similar a la de él, porque es bien sabido que por más bueno y sano que uno sea, al entrar al ambiente lleno de vicios y maleza, uno termina cediendo a la malicia. Como claro ejemplo queda mi padre y algunos tíos que se dedican a lo mismo. Yo ya le había ayudado a mi padre en alguna que otra obra, en las vacaciones escolares. Por ello fue que aprendí mucho, y lo que me faltaba aprender ya era muy poco. Así que tuve que aceptar trabajar de esa forma, hacer la escuela a un lado, porque mi papá en sí ya estaba poniéndose muy malo de sus manos. La artritis lo estaba condenando a que en un par de años tendría que dejar de trabajar. Para mi primer día de trabajo fuimos a una casa en una colonia cercana. La dueña, doña Juanita, nos había encargado que le hiciéramos un aljiber. Por lo tanto debíamos excavar cerca de 1,80 m de profundidad. Y como iba empezando nuevamente como chalán, me pusieron a excavar con el pico. Ahí iba yo, dándole. Pero es muy pesado picar la tierra, y más cuando hay mucha roca. Había otro chalán y amigo mío, de nombre Jaime. Él me estaba ayudando, y por más que queríamos, no le avanzábamos mucho. La dureza de la tierra no ayudaba para nada. Sin embargo, de pronto ocurrió algo que cambió todo, un detalle que nos abrumó, nos sorprendió y nos aterró, pues al dar un picotazo, la herramienta dio justo en algo que sonó como hueco. Me llamó la atención eso, y de inmediato con la mano fui retirando la tierra que estaba por encima de aquello que había golpeado, y así pude por fin ver lo que había encontrado. Me sorprendió mucho, porque se trataba de un pequeño baúl de madera con bordes y un broche metálico. De inmediato lo saqué y mi compañero Jaime pensaba que se trataba de un pequeño tesoro. Me lo arrebató y de inmediato comenzó a observarlo. Pero aquella cerradura era de un metal que ya estaba bastante oxidado, debilitado por el paso de los años y por la humedad de la tierra. Llamamos tanto la atención que de pronto mi papá y don Manuel, quien era otro albañil que nos acompañaba, se acercaron y comenzaron a ver sorprendidos como Jaime. Con ayuda de una herramienta terminaron de vencer la cerradura para poder descubrir lo que había dentro de aquel pequeño baúl. Mi expresión fue: ¡oh por Dios!, después de ver lo que aquel pequeño baúl ocultaba en su interior, pues aquello era horrible. Los escalofríos me invadieron ante lo que mis ojos veían. Aquello no era precisamente un tesoro, pero sí se trataba de un bulto esférico que venía oculto tras una manta negra, en la cual Jaime, con morbo y curiosidad, fue quitándola hasta dejar ver un cráneo humano, así como lo escuchan, y dentro de ese cráneo había una especie de collar de plata. De inmediato todos nos acercamos a ver con más detalle el hallazgo, y así fue que notamos que en la parte de la frente de aquel cráneo había una marca, como una especie de símbolo demoníaco o de brujería, que había sido tallado a la altura de la frente. Lo que veíamos nos hizo especular sobre qué se trataba lo que habíamos encontrado, y concluimos a que tal vez se trataba de una ofrenda de brujería pero muy antigua, o algún trabajo oscuro ofrendado para maldecir a un enemigo o provocarle la desgracia en su vida. Mi papá decidió que lo mejor era regresar todo a como estaba, volver a sepultar aquello en algún punto del patio, para así no amedrentar las fuerzas desconocidas y evitar meternos en problemas, pues en nuestra familia sí creemos en las maldiciones y las cosas terribles que suceden por la brujería o por el satanismo. Don Manuel, que estaba a un lado de mi papá, al escuchar decirlo eso se echó a reír, y dijo que sus palabras eran puras tonterías, que nada de eso podía ser cierto, y nos preguntó
que si había algún problema, si él se lo llevaba consigo para después buscar venderlo a algún coleccionista de antigüedades o cosas raras que él conocía. Mi papá en sí no estaba muy convencido de aquello, pero con tal de que no nos metieran en problemas, dijo que a él sí le daba miedo entrometerse en cosas que nos pudieran comprometer. Así que tanto él como yo no nos importaba lo que hicieran con aquel cráneo. El que sí puso objeción fue Jaime. Él dijo que él lo había encontrado y le comentó a don Manuel que si él pretendía obtener ganancias por el hallazgo, entonces quería la mitad. De otro modo, no dejaría que se lo llevara. A don Manuel no le gustó mucho aquello, pero le preguntó a Jaime que cuánto quería, y este chistando le dijo que con 500 le bastaba. Parecía poco, pero en ese tiempo 500 era mucho. Era lo de una semana de trabajo. Don Manuel, muy seguro de que vendería aquello con sus conocidos, sacó de su cartera el dinero y se lo entregó a Jaime en las manos, quien de inmediato se puso tan feliz como si se hubiera sacado la misma lotería. Yo no niego que me entusiasmaba ser parte de aquel trato, pero mi padre me echó una mirada muy pesada, que me impidió que pidiera algo de ganancias por vender aquello. Cuando terminó la jornada de trabajo, mi papá y yo íbamos en la camioneta, y en el camino a casa, yo le pregunté por qué no me dejó tomar parte de aquel trato que hicieron Jaime y don Manuel. Mi papá me volteó a ver y muy serio me dijo: «Mira, mijo, solo te puedo decir que en la familia ya han muerto muchas personas por temas de brujería. Aunque parezca fantasía, es algo muy real y no me gustaría que te pasara nada. Mejor nos mantenemos a raya con eso y ya veremos qué pasa». Mi papá sonaba muy serio y muy veraz. Pocas veces lo había escuchado dialogar de esa forma. Yo desconocía que había muchas muertes que habían ocurrido en la familia a causa de la brujería, pero no hubo mucho tiempo de indagar. Había mucho trabajo y estábamos enfocados en eso. Después de un par de días ya estábamos poniendo el firme de concreto en el aljiber, y tanto Jaime como yo estábamos llenando los botes de mezcla, y con ayuda de un lazo se los pasábamos a mi papá y a don Manuel, quienes estaban adentro de la fosa y colocando dicha mezcla ahí abajo. Ya tenía un par de cubetas listas para ser vertidas. Para eso Jaime se acercó con la última de las cubetas, y algo muy raro fue lo que pasó. Todos fuimos testigos de cómo él se quedó de pronto muy tieso, pasmado, como si no se pudiera mover. Él se encontraba justo al borde del hoyo de aquel aljiber. Es como si una fuerza invisible lo hubiese lanzado a la fosa con mucho poder. Y cuando me refiero a que Jaime estaba tieso, de verdad era así, porque con la caída Jaime no pudo ni siquiera meter las manos. Su cuerpo cayó de lleno y su espalda directo sobre una de las cubetas con concreto. Nomás escuchó el golpe y un fuerte pujido de Jaime, quien con dificultades se retorcía de dolor. Él casi no se podía mover, y es que con la caída sobre la cubeta se fracturó muy feo la espalda. De inmediato, al ver que la cosa estaba grave, se le tuvo que llamar a la ambulancia para llevarlo al hospital. Mi papá, don Manuel y yo estábamos en shock por lo ocurrido. El silencio había invadido la jornada de trabajo, y después de asegurarnos de que los parientes de Jaime se hicieran cargo de él en el hospital, nosotros debíamos seguir con el trabajo en aquella casa. Ese día se terminó lo que faltaba del aljiber, y ya por la noche nos fuimos nuevamente a la casa. En el camino mi papá me dijo: «¿Ya viste, hijo? No era mentira lo que yo te decía. Hay cosas que pasan por andarse metiendo con lo desconocido. Casi estoy seguro que ese cráneo que encontraron está maldito, y por eso ocurrió el extraño accidente de Jaime. ¿O acaso no te parece raro que ni las manos pudo meter? Además todos vimos cómo algo lo jaló hacia el hoyo con mucha fuerza. Eso casi te aseguro que fue una fuerza demoníaca. Hicimos bien, hijo, en mantenernos a raya. Solo esperemos que Jaime mejore y que todo quede en un susto. Pero te confieso algo, yo no creo que esto va a parar. De verdad me da mucho miedo que cosas malas sucedan». Fue todo lo que dijo mi padre. Yo me quedé callado, escuchaba a mi padre muy sereno, muy serio, hasta quizá muy preocupado.
Llegamos esa noche a la casa, cenamos, vimos la tele un rato y nos fuimos a dormir. Como ya habíamos terminado el trabajo de aquel aljiber y ya teníamos otro trabajo en puerta en el que iniciaríamos el lunes, que por cierto, don Manuel ya no sería parte, a él le perdimos la pista. Solo supimos a través de una llamada que le hizo a mi papá, que ya había conseguido vender aquel cráneo junto con la cadena de plata, que le habían dado 5,000 pesos por ello. Después, por obra de que las noticias siempre fluyen rápido, se decía que en la obra donde trabajábamos que don Manuel andaba presumiendo en todas partes aquel hallazgo y sobre todo la venta que hizo por aquel cráneo. Lo decía como si fuera un logro, y se dice que el dinero que ganó, que en ese tiempo era muy buen dinero esos 5,000 pesos, pero cuentan que don Manuel se ponía unas buenas borracheras, se volvió muy mala copa y empezaba pleitos, y en una de esas noches de borrachera se agarró a golpes con uno de sus chalanes. Ellos andaban tome y tome en un ranchito lejano de su casa, y pues como ya don Manuel caía muy mal por sus actitudes, los albañiles con los que andaba tomando lo corrieron y lo mandaron a su casa. Don Manuel estaba muy borracho y muy enojado. Él se subió a su camioneta y haciendo un derrapaje levantó el polvo del lugar para amedrentar a sus amigos y les aventó toda la tierra. Dicen que iba carcajeándose por eso. Y así fue que don Manuel tomó la carretera para regresar a su casa. Sin embargo, iba muy enojado y ese enojo lo iba desquitando. Aceleraba a todo lo que daba su camioneta. Iba muy rápido don Manuel y sobre todo muy borracho, porque pudo haber perdido la conciencia y no se había dado cuenta de que había invadido el carril en sentido contrario. Él no notó que un tráiler de carga venía justo frente a él. Don Manuel no pudo parar la camioneta, ni siquiera intentó frenarla. Seguramente sí estaba inconsciente, por lo que no se dio cuenta de lo que estaba pasando, y esto lo llevó a impactarse directo frente al tráiler que venía a gran velocidad. El impacto fue tan fuerte que la camioneta de don Manuel quedó prensada, y él quedó dentro de la cabina pero sin vida. El trailero sufrió daños leves, y se bajó de inmediato a auxiliar a don Manuel, que lamentablemente ya había fallecido. Pero lo peor, o lo más macabro de todo, es que su cabeza por el impacto había sido desprendida de su cuerpo. La escena era aterradora. Pronto llegaron los curiosos, que con el estruendo notaron que algo ocurría y fueron a saciar su curiosidad. Sin embargo, ya no hubo nada que hacer. La vida de aquel hombre se había perdido. Nos impresionó mucho la noticia, pero aún había algo más perturbador, pues cuando llegó el día del velorio, el ataúd de don Manuel estaba cerrado. No nos dejaron ver el cuerpo y su esposa estaba llorando mucho. Lo que más le dolía a la mujer fue que durante los procesos para entregar el cuerpo, la cabeza de don Manuel desapareció misteriosamente. Nadie sabe quién la tomó o por qué se perdió, y más porque intentaron averiguar todo, pero fue en vano. Pero la preocupación de la esposa de don Manuel iba más allá de tener que encontrar la cabeza de su esposo. Había otro detalle importante: había que pagar los gastos del funeral y del entierro. Cuando pasaron la cuenta, esta resultó ser de ni más ni menos que de 5,000 pesos. Parecería obra de la casualidad. Sin embargo, como ya se habrán dado cuenta, era la misma cantidad que don Manuel recibió por vender aquel cráneo maldito, del cual se subestimó su poder y sobre todo la maldición que éste contenía. Aquella decisión de apoderarse de algo desconocido y embrujado y tomárselo a la ligera afectó la vida de don Manuel y a Jaime. A él lo dejó con una lesión en la espalda tan grave que le impedía volver a caminar. Cuánta razón tuvo mi padre al alejarme de la tentación de lucrar con algo que no era para nosotros. Lamentablemente la ambición de estas dos personas los llevó a la desgracia, al igual que a sus familias, y la cabeza de don Manuel nunca se supo dónde quedó. Gracias por escuchar esta historia y no se olviden de seguir la página de Crepitatos y más.